Bueno, quería hacer algunas aclaraciones y terminar el ejercicio o el ejemplo, mejor dicho, que quedó inconcluso la clase pasada. Recuerdan entonces que queríamos o estábamos intentando representar funciones con series de potencias, y las primeras que pudimos hacer lo hicimos a través de la serie geométrica, o sea, pensando esta expresión como si fuera la suma de una serie geométrica, y entonces podíamos asegurar que siempre que la raíz, que en este caso es x sobre 5, fuera menor que 1, entonces se podía obtener esta igualdad. Y ahora lo que tratamos de hacer es ampliar un poco ese horizonte, ¿no? Si tenemos ahora funciones más complejas, por ejemplo, logaritmo de 5 menos x o 1 sobre 5 menos x al cuadrado, entonces, ¿cómo podemos encontrar un desarrollo de series de potencias a partir de la que ya teníamos? Bueno, en principio lo primero entonces que vimos es un teorema que nos asegura que, dada una serie de potencias con radio positivo o radio infinito, que el radio sea positivo o infinito significaba que esta serie de potencias define una función suma. Entonces esa función tiene como propiedades ser derivable e integrable en el intervalo x0 menos r, x0 más r abierto, o en todos los reales. Y además, o sea, esta es la primera parte del teorema. El teorema nos dice cuáles son las propiedades que va a tener la función suma, que es derivable y que es integrable, pero además de eso nos dice qué desarrollo de potencias tiene la función derivada y qué desarrollo en series de potencias tiene la función integral. Entonces, la función derivada f', que no es otra cosa que derivar la serie, esto entonces va a ser igual a la serie de Cn por n por x menos x0 a la n menos 1. Es decir, que yo pude derivar término a término esta serie. Lo que diríamos intercambiar el símbolo de derivada con el símbolo de la integral. Esto no siempre es posible en todas las series de funciones. En las series de potencia, sí tiene esta propiedad de poder intercambiar la derivada con la sumatoria, ¿no? Y entonces decimos que toda serie de potencias es derivable término a término, prácticamente como si fuera un polinomio. Con la función integral, entonces, pasa lo mismo. La integral entre x0 y x de f de t, diferencial de t, es integrar esta serie entre x0 y t, y eso nos da como resultado la serie que tiene estos términos, que son el resultado de haber integrado, entre x0 y x esta expresión. O sea que también pude intercambiar el símbolo integral con el símbolo sumatoria. Notemos entonces que acá, cuando calculamos la derivada de la función suma f, vamos a derivar esta serie, ¿no?, que arranca con n en 0. Y el resultado, ¿no?, que obtenemos al derivar es una serie que arranca con n en 1. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, por qué sucede así. Bueno,
Entonces, sea f, dijimos que era la serie con n arrancando de 0 a infinito de c sub n por x menos x0 a la n. Si desarrollamos entonces esta serie, recordemos que esto es c sub 0 más c sub 1 por x menos x0 más c sub 2 por x menos x0 al cuadrado. Y así continuamos, ¿no? Bien, entonces, cuando tenemos que calcular la derivada, dijimos que podíamos intercambiar el símbolo derivada con el símbolo sumatoria y que eso era equivalente a derivar término a término esta serie, ¿no? Y entonces, si yo derivo término a término esta serie, pensándolo desde acá, desde el desarrollo, cuando derive el primer término, ¿no? Eso me va a dar 0, ¿no? La derivada del primer término es 0. Más la derivada del segundo término, que es c sub 1, más la derivada del segundo término, que es 2 por c sub 2 por x menos x0, más 3 por c sub 3 por x menos x0 al cuadrado, y así seguimos, ¿no? Bien, entonces miremos un poquito. Nosotros decíamos que la expresión del término genérico al derivarlo con respecto a x me va a quedar c sub n por n por x menos x0 a la n menos 1. Y ahora, ¿desde dónde va a tener sentido escribir el comienzo de n, ¿no? ¿Desde dónde arranca n? Bueno, si nosotros ponemos n arrancando desde 0, acá, ¿qué va a pasar? Sabemos que el primer término que derivamos nos dio 0, y acá cuando escribimos esto, tenemos acá este n multiplicando, que es 0, o sea que este primer término no está. Es por eso que en general esto no se escribe así y se pone n arrancando desde 1. Pero además hay otro motivo un poco más importante, que si nosotros ponemos n igual a 0, la potencia que nos va a quedar acá es menos 1. Y eso no tiene sentido para la escritura de una serie de potencias. Entonces, notemos que si acá ponemos que esto arranca desde 1, ¿cómo nos quedaría al desarrollar esta serie con estos términos? Bueno, nos va a quedar c sub 1 por x menos x0 a la 0, más c sub 2 por x menos x0, más, y así continuamos. Y vemos entonces que obtenemos las mismas expresiones. ¿Está bien? Bueno, entonces, hechas estas aclaraciones, que cuando derivamos tenemos este cambio cuando n arranca en 0 y derivo, entonces acá me va a arrancar desde n igual a 1 las series. Es que vamos a ver el último ejemplo que no pudimos ver en clase. Nosotros estábamos tratando de encontrar entonces el desarrollo de series de potencias de esas dos funciones, que habíamos notado que una de ellas era la integral, la función integral de 1 sobre 5 menos x, y que la otra la función derivada. Este es todo el que hicimos en clase.
Y entonces ahora miremos el segundo. Entonces, para encontrar el desarrollo de la segunda función, notemos primero que si derivamos 1 sobre 5 menos x aplicando la regla de la cadena, obtenemos que la derivada es 1 sobre 5 menos x al cuadrado. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que, aplicando el teorema anterior, como nosotros conocemos el desarrollo en series de potencias de esta función, entonces la derivada de esa función tiene desarrollo en series de potencias para los x menores que 5 y ese desarrollo es equivalente a derivar término a término la expresión anterior, esta. Entonces, si derivamos término a término, o sea, esta no. Si derivamos con respecto a x esta expresión término a término, entonces, ¿qué va a pasar? Acá tengo que derivar x a la n, o sea que derivo una potencia. Por lo tanto, nos va a quedar n sobre 5 a la n más 1 por x elevado a la n menos 1. Con n arrancando desde 1, ¿no? Por toda esta salvedad que hicimos recién que estuvimos explicando. Entonces ahora, si unimos estas dos cosas, por un lado tengo que la derivada de 1 sobre 5 menos x es 1 sobre 5 menos x al cuadrado, y por otro lado tengo que para los x en valor absoluto menor que 5, esta función la puedo expresar como esta serie de potencias, entonces pegamos estas dos cosas y obtenemos así el desarrollo en series de potencias para los x entre menos 5 y 5 de la función que estábamos buscando. Cabe recordar en este punto que el teorema solamente me dice que los nuevos desarrollos de serie de potencias que yo encuentro integrando o derivando conservan el mismo radio de convergencia que la serie original. Entonces, en este caso, el radio de convergencia de ambas series es 5. Lo que nos falta saber es qué pasa con los intervalos de convergencia, ¿no? O sea, en definitiva, estudiar el carácter de las series en cada uno de los extremos, o sea, en x igual a menos 5 y en x igual a 5. Bueno, eso era lo que nos faltaba aclarar.